hoy más que nunca la lucha por los derechos de las mujeres es una asignatura pendiente y una deuda que los gobiernos progresistas deben saldar. La causa ambientalista es otro asunto que no puede esperar, ya que está en juego la existencia misma de la humanidad. La organización que estamos construyendo está formada por una amplia gama de organizaciones civiles, sindicatos, expresiones políticas, gremios de profesionistas, jubilados, campesinos, estudiantes, trabajadores, jóvenes, comerciantes, colectivos de toda índole, comités, etcétera, todos comprometidos sin detrimento de sus principios, sin detrimento de sus convicciones y de su autonomía, comprometidos en la lucha por la libertad, la democracia, la justicia y la transformación de nuestro país. Estamos viviendo los mexicanos circunstancias especiales y bajo la lluvia de mentiras y calumnias de los medios de comunicación carentes de escrúpulos y de ética y de moral, bombardeando a la población, a la misma que quieren manipular. La oposición carente de principios, cegada por la codicia, huérfanos de conciencia nacionalista, apoyan el despojo de las empresas extranjeras en lugar de apoyar la reforma eléctrica del pueblo. El INE sabotea la ley de revocación de mandato, etc. Como jamás en la historia, los mexicanos estamos viviendo tiempos estelares, y esto lo demuestran los programas sociales. El cambio a la ley de la corrupción, que la corrupción es ahora delito grave. No hay persecución política, mucho menos a la prensa que ejerce su trabajo en total libertad. No hay tortura. La política se concibe como un servicio a los demás. La frase "primero los pobres" es la esencia y el eje rector del gobierno federal. No mentir, no robar, no traicionar es otra frase que nos conmueve a los mexicanos. Por estas acciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un muy alto porcentaje de aprobación en el pueblo. Los mexicanos hemos heredado la descomposición social y hoy vivimos catalogados como una sociedad humillada e indefensa por el ataque embustero y perverso de los medios de comunicación. El pueblo ahora está más consciente que nunca. Ya no le cree a la prensa golpista y derrotada moralmente. Por todo lo anteriormente expuesto, hacemos un atento exhorto e invitación a todos los ciudadanos y organizaciones a integrarse en este frente progresista por la lucha de los derechos humanos, la libertad y la justicia. Sí. Muy bien, compañero. Este es el documento central que se fue construyendo, que trata de concentrar el espíritu, pues, del frente. Se podrán agregar algunas otras cosas, pero yo creo que sí refleja lo que estamos intentando hacer, que sea el hilo conductor, que sean los derechos humanos el hilo conductor de la movilización y de todas las organizaciones, más allá de los partidos, aunque tengamos alianzas con los partidos circunstanciales, pero el frente tiene que ser independiente de los partidos. ¿Por qué? Porque hemos visto, pues, que al final del día la mayoría de los partidos, pues, utilizan los movimientos sociales para sus provechos y para situaciones electorales, y nosotros nos quedamos con nuestros propios problemas. Entonces es importante, primero, que entendamos que hay un instrumento jurídico, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos con sus 3 generaciones, y que ahí pueden caber todas las luchas de todos nosotros. Segundo, que evidentemente ya no existan luchas aisladas, que podamos ir concentrando el esfuerzo de cada uno de nosotros para ir obligando al gobierno a asumir posturas concretas que nos acerquen al respeto de los derechos humanos. Las movilizaciones, las protestas tienen que tener este objetivo: arrancarle alguna decisión al gobierno o a los gobiernos municipales, o obligarlos a hacer decisiones que favorezcan los derechos humanos, o evitar que tomen decisiones que vulneren los derechos humanos. Yo les daría el uso de la voz a quien quisiera para que pudiéramos entonces empezar una ronda de intervenciones, pensando que tenemos el evento para el domingo 4 de la tarde.
Y que bueno, la idea es que nazca y que nazca con la mayor fuerza posible este movimiento ciudadano que tiene que tener esta característica, pues, y que no va a tener un solo jefe, sino que va a ser una coordinación integral de todos los que estemos aquí trabajando, con sus independencias de cada uno de los colectivos, pero sí sumando la fuerza que podamos integrar entre todos. Entonces, si les parece, en virtud de que no sé si haya prensa que quiera hacer algunas preguntas, y entonces ya después de la intervención con la prensa entramos pues ya como reunión los colectivos que estemos aquí para que puedan proponer, sugerir. Incluso nos hace falta todavía determinar cuáles van a ser las intervenciones y cómo van a ser las intervenciones en el evento central. ¿Sí? No sé si exista alguien de la prensa que quiera hacer algún cuestionamiento, pregunta respecto al frente. Soy Adrián Rangel de Diario Puntual Jalisco. Entonces, ¿este frente es totalmente ciudadano o sí tiene tintes políticos? Es totalmente ciudadano, pero tiene tintes políticos en el sentido que estamos o vamos a vigilar y a observar lo que hacen los políticos. Es decir, no partidista, que política hacemos todos. Es un frente que sí va a ser política, pero no es un frente partidista. Y eso creo que queda claro. No está sujeto a un partido. Es un frente que sí quiere revisar lo que están haciendo los diputados, si lo que están haciendo se acerca o se aleja al respeto de los derechos humanos, si las iniciativas que tienen responden a los derechos humanos, si el presupuesto que incluso se están aprobando en los municipios y en el estado está apoyando el respeto a los derechos humanos o nos estamos alejando. El asunto de las privatizaciones tiene que ver también con observar que muchas de las administraciones municipales al privatizar servicios están vulnerando derechos humanos de la población más dolida, la que tiene menos recursos. Entonces, este es el espíritu del frente, pues, sí política, no partidista. Muy bien, pensando que estamos caminando hacia el 2024, este frente, si le llegan a hacer alguna invitación a algún partido político, ¿se adherirá a un partido político o seguirá su propio rumbo? Yo creo, y el espíritu de lo que hemos estado conversando, dice el frente no se puede unir a ningún partido político. Puede, llegado el momento, si hay una plataforma de acuerdos políticos que se van a trabajar en el Congreso de plataformas, puede hacer alianzas circunstanciales, los movimientos lo tienen que hacer con los que modifican las leyes o proponen leyes, pero que el movimiento se integre completamente a un partido, yo hasta ahorita creo que no. El espíritu es que sea independiente, que se haga alianzas circunstanciales por temas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Una característica también de este frente es que no solamente va a ser un frente de análisis, pues como hay otros colectivos de derechos humanos. Nosotros queremos combinar las dos cosas, el asunto del diagnóstico y la acción directa de protesta ciudadana pacífica, cuando estemos o nos opongamos pues a decisiones del gobierno. Y resaltando pues que van a ser decisiones y actos muy pacíficos, muy cuidados. Nosotros lo que queremos es que la gente también se enseñe a protestar de manera pacífica, como un derecho constitucional que tenemos todos. Sí, adelante, compañero Benjamín. Y añadir también que de acuerdo a los principios ideológicos, la ética, si bien se identifica con alguna corriente, no es exclusiva, porque aquí la tolerancia, la democracia, que están por encima de todo esto, y la convivencia armónica, incluso entre gente que tenga un pensamiento diferente, que no sea progresista. La tolerancia debe prevalecer por arriba de las diferencias. hay dos acciones concretas que vamos a intentar iniciar como frente. La primera es el tema pues de la revocación de mandato, revocación o continuación del mandato del presidente de la República. Vamos a intentar hacer comités ciudadanos para que empiecen a difundir este asunto de la revocación de mandato, porque es importante que se haga este ejercicio, como un ejercicio ciudadano para las futuras generaciones. Es el primer ejercicio que se le está dando a la ciudadanía para que pueda determinar si un presidente continúa o no. Y no solamente en el asunto federal se tiene que hacer este ejercicio, sino en los 3 niveles de gobierno. Es una de las acciones de este frente, es impulsar de aquí a la revocación de mandato, pues, los comités ciudadanos para que sigan impulsando, sigan difundiendo, sigan interviniendo en este proceso democrático. Y el otro es el asunto de la reforma eléctrica. Para nosotros, en virtud de los derechos humanos, creemos que el Estado debe de garantizar el acceso a la electricidad como un derecho humano fundamental. Y creemos que la única manera de que esto suceda es con la reforma eléctrica. Nosotros no estamos de acuerdo en que el agua y la luz o la energía sean mercancías, porque si el Estado no es capaz de garantizarle a toda la población el acceso a estos dos servicios, cuando menos, por supuesto que los estamos condenando a la miseria y a la exclusión crónica. Entonces,
Acciones concretas que vamos a hacer como frente será seguir impulsando, porque todo lo estamos haciendo como colectivos. Hoy lo haremos ya como un frente formal, impulsando pues este asunto de la revocación de mandato, revocación, ratificación, y el tema de la reforma eléctrica, como dos asuntos urgentes que tiene que integrar la sociedad. Compañero. Yo creo que es importante, si tenemos algunos medios aquí presentes, que quede claro que este próximo domingo a las 4 de la tarde, en la explanada que se ubica entre 16 de septiembre y Pedro Moreno, se llevará a cabo un evento con la idea de hacer una presentación formal, pública y abierta de este frente, y puntualizar también que, hablando de derechos humanos, prácticamente involucramos todos los aspectos, pero es muy importante puntualizar la idea de la seguridad y el respeto a la persona humana. Creo que este documento debe tener un agregado de los compañeros que están al pendiente de ubicar a los desaparecidos políticos, que es una situación verdaderamente grave en el estado de Jalisco. Y creo que debe quedar claro que, aún siendo un frente abierto, no deja de ser un frente de izquierda, un frente orientado a la defensa de la población en su conjunto y orientado a los derechos fundamentales de esta. Y desde luego esperando que se incorporen nuevas personas, nuevas organizaciones, particularmente ambientalistas, particularmente relacionadas con la defensa de la mujer, relacionadas con la participación más organizada de esta población en sus diferentes sectores, es decir, jóvenes, estudiantes, amas de casa, que están ausentes generalmente en estas organizaciones, salvo algunas excepciones. Entonces, de paso va la invitación que se va a ratificar este próximo domingo. En esencia, yo sí sugiero que los compañeros de desaparecidos que están al pendiente de este caso, pues incluyan un parrafito en este documento. Bueno, compañeros, yo quiero dejar establecido que esta convergencia que está teniendo lugar con motivo de la convocatoria a la constitución del Frente es un esfuerzo por articular un archipiélago de dolores, de sufrimientos, de quejas, de aspiraciones, de sueños del conjunto de la sociedad tapatía. Como hemos sabido, es del dominio público, pues, que la problemática que enfrenta el Estado y los jaliscienses se ha venido agravando conforme pasa el tiempo, más aún bajo este gobierno que ha sido frívolo, que ha sido indolente, que ha sido incapaz y que además ha puesto de manifiesto un interés sobre todo por los negocios lucrativos y no por resolver los problemas de la gente o servirle al pueblo. Los problemas se han venido disparando, se han venido agudizando, y uno de ellos, quizá el más dramático, yo diría que trágico, es el que se refiere a los desaparecidos. Creo que nosotros no podemos ser omisos ni indiferentes frente a este tema donde se juega la vida del pueblo. Aquí los derechos humanos están reducidos a cenizas. En la práctica impera la ley de la violencia y de la criminalidad. No hay Estado de Derecho en lo que a eso se refiere, ni aparato de procuración, ni impartición de justicia. En la práctica se ha instalado la pena de muerte y además no hay ni siquiera informes acerca del paradero de muchos de los desaparecidos, que para desgracia nuestra en su mayoría son jóvenes. Eso nos debe de consternar a todos, basta de indiferencias. Es decir, uno se pregunta por qué no reaccionamos si ya hay más de 16,000 desaparecidos y sin agregar a estos los casos que no se denuncian por miedo o porque no se cree
en la validez de la justicia. Es decir, en términos reales estamos ante una cifra escalofriante, quizá de más de 30,000 desaparecidos en el estado de Jalisco. Somos el estado con más desaparecidos en el país y hasta en el mundo. Ni en las dictaduras, las peores dictaduras que ha habido en el continente, se ha registrado este número de desaparecidos, esta tragedia, y ahí sin sumarle los homicidios, el alto número de homicidios. Creo que la indiferencia tiene que ser superada, o la barrera del miedo tiene que ser vencida. La parte policial y militar le toca a otros órganos e instituciones, pero a nosotros nos corresponde la parte política, elevar la voz, clamar justicia, exigir que pare este desangramiento de seres humanos, ¿no? Muchos de ellos además inocentes, y otros víctimas del propio sistema. La misma drogadicción es una manifestación de la descomposición y un producto o un subproducto de este sistema. El narcotráfico es lo mismo. Entonces, al final de cuentas, todos son víctimas, y nosotros, de alguna manera, con un silencio cómplice, porque ya ahorita no podemos alegar que no sepamos de esta tragedia, estamos contribuyendo sin quererlo quizá a que se prolongue este sufrimiento y este dolor. Ya son miles las familias que están sufriendo un viacrucis callado, y desgraciadamente no han encontrado toda la solidaridad de la sociedad como debiera ser. Es tiempo de decir que callen las armas y cese el derramamiento de sangre, y que se rindan cuentas y se presenten los desaparecidos, o se les dé alguna información creíble y válida a los familiares y a toda la sociedad. Jalisco no se puede distinguir por eso, por ser un estado inseguro, por ser un estado donde la vida no vale nada. Por esa razón yo le pido al compañero Héctor que nos hable de este tema. Buenos días, compañeros. Pues, sumarle al comentario atinado que hace el licenciado. Es un delito de lesa humanidad, no prescribe. El gobierno es cómplice, en algunas ocasiones activamente, en otras pasivamente, con la aquiescencia se constituye la desaparición forzada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos para los Desaparecidos así lo establece. No solo es la desaparición, nuestras víctimas enfrentan la tortura y el asesinato continuamente, es escalofriante el abandono del gobierno. La Comisión de Víctimas, por darles a entender, este año su presupuesto es de menos de 4 millones de pesos para las víctimas de los desaparecidos. 1 millón de pesos para todo el año para apoyos educativos. Es un reflejo de cómo el gobierno nos tiene completamente olvidados. El gobierno federal igual es un tema que no nos alcanza en ningún ámbito de las esferas del gobierno. Ojalá podamos unirnos, concientizar al pueblo, concientizar al gobierno, terminar con este estado terrorista que se volvió en contra de sus ciudadanos. Y agradecemos mucho la invitación a participar de este Frente Progresista. Me abruma, el panorama es muy difícil. Todos los días vivimos con la revictimización de la misma sociedad y de las autoridades. Y aparte de todo eso, de fomentar la búsqueda, tenemos que indagar. Somos los que hacemos el trabajo de la policía investigadora. No hay ningún acto de investigación propio de la Fiscalía. Todos son a petición de parte. Les agradezco mucho. Es un tema muy difícil a veces de hablar. Estamos en medio de ciertas investigaciones. El gobierno es parte de muchas desapariciones. Y es muy difícil, es imposible que la misma facción del gobierno que desapareció tu familiar sea la misma institución encargada de investigar.
Entonces, es un tema muy amplio y esperamos. Y una invitación a todos el lunes a las 8 de la mañana. Aquí vamos a hacer un evento, una cerca humana alrededor del Palacio de Gobierno para pedir que los temas inmediatos, ya no vamos a pedir mesas de trabajo ni más simulación por parte del gobierno. Todas las víctimas vamos a tratar de hacer una valla alrededor y vamos a puntualizar todos los temas urgentes que son de primera necesidad de las víctimas. Esperamos que asistan, si no activamente, pasivamente, para que sean testigos de cómo el gobierno es indolente y cómo trata a las víctimas del Estado.